Bien, la semana pasada nosotros empezamos a charlar un poquito sobre cuestiones generales que hacían a todo esto de la industria eléctrica, a los parámetros eléctricos que nosotros vamos a estar manejando. Y esta clase nos vamos a dedicar a hablar de cómo hacemos a, a medir, a determinar, a tomar referencia de todos esos parámetros que nosotros utilizamos en la industria eléctrica, en general los más utilizados. Vamos a hablar un poquito también de todo lo que tiene que ver con la teoría de errores, pero de manera muy resumida, y empezaremos, para llevar adelante todo esto, hablando un poquito de lo que es el proceso de medición, pero apuntado específicamente a las cuestiones a tener en cuenta en lo que es un proceso de medición de una magnitud. Eso vamos a dedicarle la clase de hoy. Y la clase que viene, como estamos enredados con esto de estas magnitudes eléctricas, la vamos a dedicar a hablar de cómo nosotros tenemos que proteger a nuestros circuitos y a las personas que habitan o que conviven con estos circuitos de fallas, de corrientes que no sean las normales de funcionamiento. Entonces, en la próxima clase vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con protecciones. Y una vez que terminemos de hablar de lo que es protecciones, ya vamos a comenzar a hablar de la parte puramente de electrotecnia, de las respuestas de los circuitos eléctricos frente a las corrientes alternadas. Quiere decir que a partir de hoy ya empezamos con las unidades temáticas propias de la materia y que son temas que después están incluidos en el momento de las evaluaciones, parciales o finales. Es decir, que desde acá empezamos a desandar todo nuestro programa analítico. Si ustedes me permiten, les voy a compartir la pantalla de la presentación respecto a lo que son las medidas eléctricas o las mediciones eléctricas. Bien. Espérenme que tengo más gente en la sala de espera. La estamos admitiendo. Como les decía, cuando nosotros realizamos cualquier proceso de medición, es importante que tengamos una idea, tengamos una aproximación de que esta medida, que va a ser la relación entre la magnitud y la unidad, que esta medida sea un valor que nosotros podamos controlar en el proceso de medición. Si nosotros vamos a tomar una medida de longitud, si seleccionamos mal el elemento para hacer esa medición, bueno, lo peor que puede pasar es que no la podamos hacer y tengamos que cambiar de elemento. En la parte eléctrica, cuando nosotros vamos a realizar una medición, si la selección del instrumento no es la adecuada, el problema no es que no vamos a poder hacer la medición. El problema es que obviamente no vamos a poder hacer la medición, pero también pues, puede generar un riesgo de destrucción del equipo y también de un daño a quien lo esté operando ese equipo. O sea que realizar una medición eléctrica para poder determinar una determinada magnitud, necesita que quien la vaya a hacer tenga una capacitación. Porque implica un riesgo para el equipo y un riesgo para quien está realizando la medición. O sea que no es un proceso de medición tan común como nosotros podemos realizar para algún otro tipo de magnitud. Cualquiera de esas magnitudes que nosotros vayamos a medir van a estar definidas por una cuestión cuantitativa y cualitativa. Dependiendo también de esta cualidad cuantitativa y de esta cualidad cuantitativa y cualitativa,
va a ser que nosotros podemos elegir uno u otro instrumento. Hay instrumentos que tienen el mismo principio de funcionamiento, pero tienen características constructivas distintas, y eso hace que me sirvan para medir determinadas magnitudes y no otras. Ejemplo, nosotros podemos encontrar un amperímetro y un voltímetro que tienen las mismas características constructivas, es decir, el mismo principio de funcionamiento. Pero internamente, uno de los elementos, la bobina, ya lo vamos a ver un poquito después más adelante, lo voy a volver a detallar al tema. La bobina se construye para unos casos con una impedancia muy baja y para otros casos con una impedancia muy alta. Y es lo único que distingue a este tipo de instrumento. Entonces, va a importar que ese instrumento sea capaz de determinar esa magnitud en la cuestión cuantitativa, pero también en la cuestión cualitativa. Entonces tenemos que ser capaces, cuando vamos a afrontar este proceso de medición, de poder hacerlo de la manera correcta. Ustedes saben que cuando hablamos de proceso de medición, nosotros lo que tratamos de determinar es un valor que no va a estar, no se va a arrojar en una sola medición. Vamos a hacer una serie de mediciones. Elegiremos después un método estadístico para agrupar y determinar qué mediciones las tomamos y cuáles podemos llegar a despreciar. Pero en función de eso después tomaremos una media y determinaremos el valor de nuestra medición. No vamos a hacer o no vamos a afrontar este proceso a través de una sola medición. Siempre que nosotros estemos haciendo mediciones, tenemos que ser conscientes que estamos introduciendo un error. Es muy difícil que podamos obtener el valor real de la magnitud. Pero siempre ese error que nosotros vamos a tener en nuestra medición tiene que ser un error tolerable, un error aceptable. El hecho de que sea un error tolerable o aceptable va a depender del fin para el cual nosotros estamos haciendo la medición. Si nosotros estamos haciendo una medición para una instancia de peritaje, de laboratorio, de litigio, seguramente lo que se nos va a pedir que en nuestra medición tenga o conlleve un error mínimo. Ahora, si estamos haciendo una medición para tomar una referencia del valor que hay en una red, por ejemplo, un indicador de tablero, de tensión o de corriente, bueno, podemos admitir que el error sea mayor. Lo importante es que siempre nosotros, cuando hacemos la medición, tengamos referencia de cuál es el error que se está cometiendo, se puede llegar a estar cometiendo. Es decir, siempre tiene que estar esa información. Ya vamos a ver cuáles son las cualidades de estos instrumentos que nos dan información respecto al error que nosotros estamos cometiendo cuando estamos haciendo esa medición. Dentro de la teoría de errores, hay dos errores como que son los más importantes, y es el error absoluto y el error relativo. El error absoluto es la diferencia entre el valor reído y el valor real, mientras que el error relativo está expresado en forma porcentual y es la relación entre el error absoluto y el valor real. El error relativo quizás es es la magnitud que más nosotros utilizamos, que es de gran importancia en todo nuestro sistema de nuestros instrumentos de medición, ya que nos determina la clase. La clase es el error relativo que el instrumento tiene a fondo de escala, es decir, va a ser el mayor error que ese instrumento va a tener, expresado de manera porcentual. Entonces las clases quedan definidas, como las tienen ahí indicadas, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2,5, 5. Esos son porcentajes que indican el error relativo que ese instrumento comete. Entonces, fíjense que vamos a ir de errores relativos muy bajos, 0,1 por ejemplo, a errores relativos muy altos, a clases muy altas, 0,5. Entonces, clases bajas van a ser instrumentos seguramente para mediciones que necesitamos un nivel de precisión y exactitud muy alto, mientras que clases altas es cuando ya aceptamos que el error sea mayor.
Y obviamente que si tenemos instrumentos de clase baja e instrumentos de clase alta, los de clase baja, ya ustedes se están dando una idea, estamos hablando de instrumentos que tienen costos elevados, son instrumentos muy caros. Instrumentos que requieren a lo mejor una manipulación muy cuidadosa, no son para andar transportándolos, para hacer mediciones móviles y demás. Mientras que instrumentos de mayor clase son instrumentos más fuertes, más rudos, soportan el trato más rudo, entonces son más económicos, y bueno, los podemos utilizar para otro tipo de trabajos. Dentro de los errores, acá hay una calificación, una tipificación, y hay dentro de esta tipificación que tienen hay dos errores muy asociados a los instrumentos de tipo analógico. Vamos a hablar muchísimo de instrumentos analógicos porque en nuestra industria se siguen utilizando los instrumentos analógicos. Si bien los digitales tienen una gran participación, bueno, no los terminan de reemplazar y seguimos utilizando mucho los instrumentos de tipo analógico por una serie de particularidades. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No hay ni mejor ni peor. Tienen que ver con costos y tienen que ver con, después, para qué necesitemos cada instrumento. Si uno puede o tiene que elegir, bueno, eso va a depender de la decisión particular de cada uno, de lo que le sea más cómodo para realizar la medición que tenga que realizar. Pero si vamos a la comparación, mientras que sean instrumentos que estén definidos dentro de una misma clase, son instrumentos totalmente comparables. Hay errores en estos tipos, hay una clasificación que son estos errores sistemáticos, errores accidentales, errores de paralaje y errores de cero. Los sistemáticos, ahí hay una agrupación en metodológicos, ambientales, personales e instrumentales. Los metodológicos tienen que ver con las formas de conexión, con la metodología con la cual nosotros hacemos la medición. Muchas veces cuando nosotros en un circuito eléctrico hacemos mediciones, no conectamos solamente un instrumento, conectamos varios instrumentos. Y de acuerdo a cómo los conectemos, siempre el instrumento que esté conectado en primer lugar va a tomar cierta corriente o va a producir cierta caída de tensión propia para su funcionamiento. Si bien va a ser mínima, algo va a requerir. Entonces, el instrumento que esté conectado a posterior de ese, bueno, si es un amperímetro, va a estar viendo que, o sea, no va a medir parte de la corriente del circuito porque va a haber alguna corriente que sea derivado para otro instrumento para que funcione o no. O sea, tiene que ver con la metodología en la cual nosotros hacemos las conexiones. Y no se pueden evitar. Son errores que se cometen. Los ambientales tienen que ver con las condiciones con las cuales nosotros realizamos la medición. Ustedes saben que dependiendo de las temperaturas, la resistencia de los materiales con los cuales nosotros construimos nuestros instrumentos se modifica. Entonces es obvio que el circuito de medición puede acarrear algún tipo de error. Obviamente que son todos errores muy bajos y están contemplados dentro de las clases de los instrumentos. Los errores personales, bueno, tienen que ver ya con la forma en la cual se hace la manipulación, la instalación. Hay instrumentos que para hacer la medición requieren una determinada posición, si no es la adecuada, bueno, estamos introduciendo un error. Y los instrumentales, bueno, ya tienen que ver con las particularidades de cada instrumento. Los accidentales son muy difíciles de tipificar, pero son errores que se cometen al momento de llevar a cabo el proceso de medición. El de paralaje es un error típico de los instrumentos analógicos y tiene que ver con la forma en la cual uno toma la lectura. Uno siempre la lectura la debería tomar de manera perpendicular a la aguja. Si no la tomamos de esa manera, bueno, va a haber un desvío y vamos a estar introduciendo un error en la lectura. Lucía. Profe, ¿qué diferencia tienen entre los errores personales y los accidentales? Los personales tienen que ver con lo que es la propia persona que, bueno, por alguna cuestión
a lo mejor uno no tiene un buen día y la forma en la cual hace la conexión puede ser que no es la más adecuada. Por ejemplo, en un batímetro, que hay una doble conexión, serie paralelo, no se hace de manera correcta, o el paralelo, el lugar en el que se conecta, no es el que se debería haber conectado, entonces la referencia de tensión que toma es otra. Entonces, es muy difícil es muy difícil de parametrizar, porque tiene que ver con cada uno. Y el instrumental ya es algo propio del instrumento, que el instrumento tiene alguna particularidad de funcionamiento que está, por la forma en la cual se lo está operando, acarrea ese error. Es muy común que el instrumento, si nosotros no, por ejemplo, hay instrumentos, Lucía, que para hacer la medición necesitan colocarse con algún determinado ángulo, o sea, no pueden estar ni en posición vertical ni horizontal, tienen que tener un determinado ángulo. Si el ángulo no es el correcto, el fabricante, él me da un error para ese ángulo. Si el ángulo no es el correcto, bueno, ya estoy introduciendo un error debido al instrumento en mi medición. Son dos errores a lo mejor muy pequeños, pero bueno, son para tener en cuenta en esto que es la teoría de errores que se pueden introducir al momento de realizar la medición, que no van a estar contemplados dentro de las clases del instrumento. O sea, profe, que el error instrumental puede ser por que esté descalibrado el instrumento de medición. También, porque, a ver, es un error que al no estar no tener la referencia correcta de ese patrón de la unidad que estás midiendo, bueno, estás introduciendo un error extra al que es propio de la clase del instrumento, pero sí, es otro ejemplo de un error instrumental. Y dime. ¿Cómo se dijo que se medía los analógicos perpendiculares que? El error de paralaje, que es un error del instrumento analógico, estamos hablando de que vos tenés una aguja indicadora. Si vos la lectura sobre la aguja no lo haces de manera perpendicular, sino que la haces con un determinado ángulo de inclinación, vos no vas a estar viendo de manera correcta la lectura de la aguja sobre la escala que está atrás. Entonces, si vos te pones bien de frente, vos estás viendo perfectamente la indicación de tu aguja sobre la escala que tenés. Eso se suele corregir con la colocación en la parte posterior donde está la escala de un espejo. De manera que cuando nosotros realizamos la lectura, lo que estamos viendo es solamente la aguja. Si vemos la aguja y la sombra de la aguja, quiere decir que nosotros no estamos haciendo la lectura de manera bien perpendicular a la misma. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias. El otro error de los instrumentos es el error de cero, que tiene que ver con... Una consulta más, ¿sí? Sí, dale. Los errores accidentales, el ejemplo que dio también era sobre la posición de la aguja, ¿sí? ¿Qué diferencia habría con un error de paralaje entonces? A ver, por eso el error accidental está englobando todos los errores que podemos nosotros llegar a cometer por un descuido al momento de realizar la medición. ¿Está bien? Quizás a lo mejor no es el mejor ejemplo el error de la lectura sobre la aguja, porque lo tenemos encuadrado dentro de otro error de paralaje, pero en definitiva, si cometemos el error de paralaje, a lo mejor puedo decir que lo cometo por accidente, porque yo sabía que cometo un error en la medición, pero a lo mejor ese día estoy distraído, estoy pensando en otra cosa, y no tomo el recaudo de hacer la medición en la posición correcta. Entonces, claro, si bien es un error de paralaje, ocurre por un accidente. Bien, entonces un paralaje podría ser accidente, pero no siempre. No son clasificaciones, es lo que les trato de explicar, no son clasificaciones cuando hablamos de errores accidentales no es una clasificación tan rígida que yo puedo tener tales o cuales errores solamente en un error accidental. Hay un montón de imprevistos que pueden pasar en un momento de realizar la medición que es difícil de clasificar. Pero bueno, claro, lo tomamos como una cuestión que es de momento y alguien porque tuvo un descuido. Bien. Muchas gracias, profe. Está también el error de cero, que les decía, es el error cuando nosotros, cuando hacemos una serie de mediciones,
nuestra aguja no regresa al punto inicial, sino que queda con un determinado ángulo de desvío, y ese ángulo de desvío después es trasladado a la medición. Eso se corrige a través de un pequeño dispositivo en el cual nosotros podemos forzar a que el elemento indicador se desplace hasta el punto de inicio, 0, de manera que cuando se produzca la cupla motora, o cuando nosotros le apliquemos la cupla motora para realizar la medición, el desplazamiento sea desde el punto 0 hasta el punto de medición. Acá hay una serie de tips o de normas generales al momento de realizar algún tipo de medición que es importante tenerlas en cuenta, pero bueno, es como para mencionar algunas de las cuestiones y algunas ya las fuimos viendo. Quizás lo de remarcar es algo que recién ahí ustedes comentaron, que es cuando nosotros utilizamos instrumentos para hacer mediciones, necesitamos que esos instrumentos periódicamente sean calibrados. El hecho de calibrar estos instrumentos, es decir, de llevarlo a algún instituto para que en ese instituto sea contrastado ese instrumento y se lo ajuste a un valor patrón, va a depender de los tipos de instrumentos y la frecuencia de realización de estos contrastes también va a depender de los tipos de instrumentos que necesitemos o del tipo de tarea que asignemos a esos instrumentos. Nosotros cuando hacemos alguna medición y tenemos que certificar esa medición porque es para alguna cuestión de litigio judicial, o a lo mejor es muy común, por ejemplo, que se pidan los valores de medición de sistemas de puesta a tierra para presentar frente a las compañías aseguradoras y demás. Todas las mediciones que nosotros hagamos tienen que venir acompañadas del certificado de calibración de ese instrumento, y esos certificados de calibración tienen un tiempo de vigencia, tienen un periodo de vigencia. Dependiendo del tipo de instrumento, esos periodos pueden llegar a ser más o menos largos, algunos instrumentos pueden ser de 6 meses, otros instrumentos pueden ser de 1 año. Dependiendo de cada uno de ellos que se hacen las distintas certificaciones. Acá hay algunas de las cualidades que también, creo que al pasar las fuimos comentando, que tienen nuestros instrumentos de medición, que son importantes que las tengamos en cuenta, como es la sensibilidad, la precisión, la exactitud, tiempo de respuesta y resolución. Lo que tiene que ver con la sensibilidad es la capacidad que tiene el instrumento para desviarse frente a una excitación de la magnitud que se desee medir. Es una cualidad propia de los instrumentos analógicos. Entonces, mientras más rápida o más visible sea esa desviación, bueno, son instrumentos que podremos definir como instrumentos de mayor sensibilidad. La precisión y la exactitud son dos parámetros o dos cualidades que están pareciera que estuviesen bastante asociadas una con otra. En realidad nosotros necesitamos que nuestros instrumentos las tengan a las dos, que sean precisos y que sean exactos. Acá tienen una presentación de lo que sería un proceso de medición, donde está ejemplificado como si fuese un blanco, en donde nosotros ahí podemos encontrar casos de un instrumento que arroja medidas exactas, medidas precisas, y alguno que es exacto y preciso, y otro que no es ni exacto ni preciso. ¿Está bien? La precisión siempre está asociada a la repetitividad de las mediciones, mientras que la exactitud está asociada a la medición del valor verdadero. Entonces, si ustedes se fijan, el primero de los casos, nosotros podríamos decir que acá estaríamos frente a un proceso de medición o un instrumento que es exacto, porque nosotros en este proceso de medición, si sacáramos la media de todas estas mediciones, seguramente el valor que encontraríamos sería un valor que estaría muy próximo al valor real. En el segundo de los casos, lo que tenemos es un instrumento que es preciso, porque hay una gran repetitividad de las mediciones, no están cerca del valor real,
pero se repiten todas en un cierto punto. Mientras que el tercer caso, estamos frente a un instrumento que es un instrumento exacto y preciso. El cuarto caso, un instrumento que no es ni una cosa ni otra. ¿Quedaron claras las diferenciaciones que tienen que ver con estas cualidades de los instrumentos? ¿Eso va relacionado también, profe, con el grado de los valores de precisión del instrumento? Te perdí. El grado, digamos, de los gráficos que pasó anteriormente, ¿va asociado cuando un instrumento tiene un valor, como había puesto al principio, de 0.1? La clase. Es más preciso. Con la clase. Exacto. No, la clase va asociada con la exactitud y con la precisión, con las dos cosas. Bien, bien. O sea, en definitiva, creo que, a ver, estas son cualidades. Precisión, exactitud. Creo que cuando hablamos de clase, obviamente que asocia todas estas cualidades, pero la clase, más que nada, con lo que uno termina asociando, si pudiéramos hablar bastante toscamente, es con la calidad del instrumento. Un instrumento de una gran calidad, obviamente que va a ser un instrumento que va a ser preciso, va a ser exacto y va a tener una clase baja. O sea que la calidad está englobando como que todas estas cuestiones. ¿Se entiende? Las otras cualidades que nos quedaron ahí dando vuelta es el tiempo de respuesta y la resolución. El tiempo de respuesta es el tiempo que va a demorar el instrumento en realizar o en detenerse para arrojar el valor de la lectura. Muchas veces cuando nosotros le producimos una excitación a través del par motor a la aguja indicadora, bueno, hasta que se produce el desplazamiento y ese desplazamiento después tiene un tiempo de oscilación hasta que se detiene en el valor de lectura. Ese es el tiempo de respuesta. Nosotros podemos realizar la medición. Obviamente que lo que tratamos que el tiempo de respuesta sea un tiempo razonable. Mientras que la resolución está asociada a la división de la escala sobre la cual nosotros vamos a hacer las mediciones. Eso obviamente que también va a depender de la calidad del instrumento y de lo que nosotros busquemos. Ahí lo que está marcando es que, y les dice que la cantidad de divisiones que se puede apreciar con normalidad para una persona es de hasta 0,1 milímetros. Si las divisiones son menores, va a ser bastante complicado realizar la medición. Es decir, que mientras más divisiones tenga hasta llegar a ese valor de 0,1, bueno, va a tener una mejor resolución ese instrumento para poder realizar la lectura. Acá tienen volvemos al tema de lo que es la clase, y tienen un detalle dependiendo del tipo de instrumento de la clase que tenga, para qué se lo utiliza. Con clases muy bajas, instrumentos de investigación; clases muy altas, instrumentos de tableros. Acá tienen algunas de las escalas que es común encontrar en los instrumentos analógicos. Ahí tienen unos ejemplos de lo que son escalas uniformes, ampliadas y logarítmicas. Dependiendo para qué se utilice el instrumento, nosotros optamos por alguna de ellas. Supónganse que ustedes van a hacer lecturas de magnitudes, que bueno, vamos a suponer que todas las magnitudes pueden estar entre 0 y 100, ese es el rango de medición que tiene ese instrumento, según esas escalas que tienen ahí ejemplificadas. Entonces, si ustedes tienen que hacer medición y no tienen idea del valor, pero saben que va a estar, obviamente tienen que tener idea que saben que va a estar entre 0 y 100, pero bueno, en algún momento la lectura puede ser 1, en algún momento puede ser 20, en algún momento puede ser 50, en algún momento puede ser 70, en algún momento 90. Entonces, si yo tengo que hacer lecturas de magnitudes que van a estar variando en ese rango, bueno, quizás la elección más adecuada es una escala de tipo uniforme. Ahora, si yo voy a hacer lecturas
sobre magnitudes que normalmente se van a encontrar en un mismo valor, y bueno, quizás me convenga utilizar alguna de las otras dos, una escala ampliada, por ejemplo. Entonces yo voy a tener ahí una lectura más cómoda, con la resolución que voy a tener, con la división de escala que voy a tener en ese lugar, voy a hacer una lectura mucho más certera del valor que me está arrojando el instrumento. Entonces, dependiendo cuál es la finalidad para que yo lo voy a utilizar, bueno, elijo una escala u otra de medición. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, dependiendo de la escala que nosotros elijamos, el error porcentual va a variar de distinta manera. Esas curvas que tienen ahí a la derecha les está indicando cómo varía el error porcentual. Tienen en un eje indicado en % el error, y en el otro eje tienen indicado el rango de medición entre 0 y 100, siguiendo a las escalas que tenían ahí de ejemplo. Entonces fíjense que de las 3 escalas que tienen ahí de ejemplo, la única escala que mantiene el error constante en todo su rango de medición es la logarítmica. Tanto la uniforme como la ampliada, el error va a ir variando dependiendo de dónde se realice la medición. Profe, una consulta. Dime. En el eje de las X encontramos la cantidad de tomas de medición. En el eje de las X lo que tenés es el rango de medición, entre 0 y 100, que se asocia, Marianela, a las escalas que vos tenés ahí de ejemplo. Fíjate que las 3 escalas que tenés de ejemplo van entre 0 y 100. Entonces está en referencia a eso. Y en el eje de las Y lo que tenés es el error porcentual. Gracias, profe. Error relativo. Bien, vamos a hablar un poquito de los principios de funcionamiento de los distintos instrumentos que nosotros podemos utilizar para medir magnitudes eléctricas. Los primeros que les voy a presentar son los instrumentos de hierro móvil. Estos instrumentos sirven para medir tanto corrientes continuas como corrientes alternas. Básicamente, estos instrumentos, su funcionamiento está basado en una bobina, que por esta bobina hacemos circular una corriente. Esa corriente va a ser proporcional a la magnitud que tratemos de medir. Va a generar un campo electromagnético, y este campo electromagnético va a incidir sobre algún elemento para poder realizar la medición. Por eso que hay una doble clase, hay dos tipos de instrumentos de hierro móvil, los que definimos de atracción y los que definimos de repulsión. Los de atracción, el que tienen ahí a la izquierda, es una bobina fija. Esa bobina, la característica constructiva es como recién yo les comentaba. Si es un voltímetro, es decir, para medir magnitudes de tensión, la característica constructiva es que es una bobina de muy alta impedancia. Y eso lo vamos a lograr con una bobina con un conductor de pequeña sección y muchas vueltas. Mientras que si ese instrumento es un instrumento que lo vamos a utilizar para medir corrientes, es un instrumento en donde la bobina tiene que presentar una muy baja impedancia. Eso logramos con secciones grandes y un número de vueltas bajo. Es decir que son dos características constructivas muy distintas. Pero por las dos, van a circular corrientes, nada más que esa corriente será proporcional a la tensión y otra proporcional a la corriente de medición del circuito, y van a generar un campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a interactuar con un trozo de hierro móvil, ese que tienen ahí. Ese trozo de hierro móvil está asociado a una aguja que se va a ir desplazando sobre una escala para realizar la medición. Y en general todos estos instrumentos tienen un resorte que le proporciona un momento antagonista, de manera que cuando el momento motor desaparece, ese momento antagonista lo que hace es volver a la aguja a la posición de 0. Los instrumentos de repulsión lo que hacen es, aparte de tener la bobina, tienen dos elementos de hierro, uno fijo y otro móvil, que se repelen entre sí cuando son excitados por este campo electromagnético. Entonces,
sobre el hierro móvil va a haber una aguja solidaria que cuando es repelida, cuando se genera el campo electromagnético y es repelida, lo que hace es desplazarse sobre la escala y arrojar el valor de medición que nosotros estamos tratando de encontrar. La característica constructiva de la bobina vale, para ella valen los comentarios que hice para el instrumento anterior, dependiendo si es un voltímetro o un amperímetro, que va a ser construida de distinta manera. Profe, Dime. acá el hierro móvil se movería verticalmente. Se haría algo así, y la aguja pivotea sobre el hierro. La aguja está solidaria, al hierro, y el que se termina moviendo es el hierro, y como está solidaria, se mueve junto con el hierro. Ah, bien. Acá hay un elemento que las mantiene las dos unidas, nada más que esta está fija y esta es móvil. Cuando se produce el campo electromagnético, se produce la repulsión, entonces esta se aleja y produce la lectura o la indicación sobre la escala. ¿Está bien? Profe, usted recién nombró momento antagonista. ¿Qué es eso? El momento antagonista es lo que recién yo les comenté. Cuando vos haces la medición, quizás en este instrumento de repulsión ahí no esté indicado y no se vea tan fácil. Ya un poquito más adelante voy a poder mostrarles una figura que esté un poquito más claro. En general lo que nosotros construimos es una espiral de acero que se calcula cuál es la fuerza que tiene, y esa espiral de acero, a medida que nosotros vamos haciéndole más fuerza, va tomando un mayor impulso para después regresar la aguja a la posición inicial. El momento antagonista es un momento que se opone al par motor, y lo que va a hacer es estabilizar la medición, y una vez que el momento motor desaparece, regresar la aguja al punto cero. Ese es el momento antagonista. ¿Ya? Profe, una consulta. Bien, ¿La corriente proporcional a qué era? Las corrientes que van a circular por las bobinas van a ser proporcionales a las magnitudes que se deseen medir. Si se desean medir tensiones o si se desean medir corrientes. Gracias, profe. Hay otros instrumentos, como ser los instrumentos electrodinámicos. Los instrumentos electrodinámicos, si bien pueden ser utilizados para medir corrientes, tensiones, básicamente son utilizados para medir potencias. Constan de un doble bobinado, una bobina fija y una bobina móvil. Si nosotros deseamos medir potencias, por ejemplo, en este caso, en la bobina fija, se podría llegar a estar midiendo un valor proporcional a la corriente que circula por el circuito, y en la bobina móvil un valor proporcional a la tensión. Como por los dos circulan corriente y por los dos se generan dos campos electromagnéticos, cuando nosotros estemos realizando la medición, va a haber una interacción de esos campos magnéticos y va a haber un momento resultante. Entonces, el movimiento de la bobina móvil hace que ese desplazamiento, que va a estar, como en el caso anterior, solidario a una aguja, se desplace sobre una escala y nosotros podamos realizar la medición. Básicamente estos instrumentos son para medir corrientes, tensiones y potencias alternadas. Profe, Sí. una consulta. ¿Es como fijo que la bobina fija es proporcional a la corriente y la móvil a... No. ¿Puede repetir? La móvil, una proporcional a la tensión y otra proporcional a la corriente. No, va a depender, Marianela, del instrumento que nosotros construyamos o que esté construido, y dependiendo de las magnitudes que se deseen medir. ¿Está bien? Siempre Sí. va a haber una bobina una fija y una móvil. Cada una de ellas va a tener un objetivo dependiendo del tipo de instrumento que sea. Mi ejemplo estaba referido a un batímetro, donde yo necesito medir tensiones y corrientes. Recuerden que para determinar la potencia yo necesito hacer el producto de tensión por corriente. Entonces necesito tener... Perfecto, profe. ¿Está bien? Sí, que me quedó eso porque usted utilizó la palabra podría, entonces como no sé de esto, me quedó ahí en el aire. Está bien, pero ¿está claro ahora? Gracias. Con esta aclaración. Sí, profe, gracias. Bien. Hay otros instrumentos que son los instrumentos de bobina móvil. Estos que tienen aquí abajo son los que seguramente ustedes los han visto, los han estudiado, no sé si los han estudiado, pero por lo menos se los han mencionado.
son los galvanómetros. Son instrumentos que sirven para medir corrientes o tensiones continuas. Estos instrumentos están compuestos por un imán. Ese imán genera un campo de eje fijo, y dentro de ese campo de eje fijo nosotros lo que hacemos es colocar un hierro, sobre ese hierro una bobina, y hacemos circular por ahí una corriente. Como siempre, esa corriente es proporcional a la magnitud que nosotros querramos. Entonces, al circular una corriente dentro de un campo magnético se produce una fuerza, un desplazamiento. Esa fuerza o ese desplazamiento va a hacer que esa bobina gire, y como tiene solidaria al eje una aguja, nosotros podemos realizar la medición. Como es para medir corrientes continuas, dependiendo del sentido que tenga la corriente que está circulando dentro de esta bobina, el desplazamiento será hacia un lado o hacia el otro. Por eso que son instrumentos que nosotros los utilizamos para medir corrientes o tensiones. Otro instrumento, que ya sí lo utilizamos exclusivamente en los sistemas alternados, son los instrumentos de láminas vibrantes, y son para medir básicamente frecuencias. Este instrumento está constituido por una bobina, y dentro de esa bobina se coloca una serie de láminas metálicas, que ahí están indicadas como lengüetas. Esas láminas metálicas, cada una de ellas tiene una frecuencia de resonancia propia distinta a la otra. Ustedes seguramente allá por Física 1 y demás han estudiado lo que es la resonancia en los materiales. Este año vamos a estudiar lo que es la resonancia en los circuitos eléctricos. Cuando nosotros a un material lo llevamos a la frecuencia de resonancia, lo que logramos o lo que hacemos es producir una amplificación de su respuesta. Entonces, cuando nosotros excitamos a esa bobina con una determinada frecuencia, y esa frecuencia coincide con la frecuencia de resonancia de ese elemento, de esa lengüeta, esa lengüeta va a producir o va a tener una vibración amplificada del resto. Como cada una tiene una frecuencia de resonancia distinta, cuando coincida, la que coincida tendrá una mayor vibración con respecto a las demás. Entonces nosotros, cuando hagamos coincidir nuestra frecuencia de nuestro circuito con la frecuencia de excitación de la lengüeta que corresponda, estaremos observando la lectura de la frecuencia que tiene la corriente que está excitando a la bobina de nuestro frecuencímetro. ¿De cuánto era la frecuencia que teníamos en nuestro país? 50 Hz. 50 Hz. De 50 ciclos. Y me van a estar escuchando durante todo el año que dentro de los parámetros eléctricos, el único que no puede variar es la frecuencia. Entonces, estos instrumentos en general tienen una escala muy acotada. Muy acotada. Está siempre muy próxima a los 50 Hz, y de ahí hacia los costados en menos 1, menos 2, más menos 1, 2. O sea que posiblemente la escala que esté indicada en ese instrumento sea a lo mejor entre 49 y 51 Hz. Hay otros instrumentos que se los dejé, los tengo puestos como para mencionarlos solamente, ya no se los utiliza prácticamente más, son ya muy viejos, son los instrumentos con los cuales nosotros realizamos mediciones de energía. Son instrumentos de inducción, en donde básicamente lo que teníamos eran dos núcleos excitados, uno por una corriente proporcional a la corriente y otro por una corriente proporcional a la tensión, generaron dos campos, y estos campos producían un esfuerzo o una fuerza para que se moviera algún disco metálico. Estos instrumentos ya han sido prácticamente reemplazados por lo que es la tecnología electrónica, por el tema de la confiabilidad. Los electrónicos tienen menos desgaste, son más seguros y se prestan menos a errores en lo que es la medición de energía. Pero bueno, eran instrumentos que realmente tenían un desarrollo bastante interesante en lo que era la parte electromecánica.
Ahí recién ustedes me preguntaban sobre los momentos antagonistas. Estos son los resortes que yo recién les comentaba, que son los que proporcionan al sistema de medición el par antagonista. Acá tienen en este ejemplo que hay dos bobinas, una fija y otra móvil. Puede haber instrumentos que tengan solamente, o que estén construidos con otro tipo de bobinas, pero el objetivo de estas bobinas es producir el par motor para que se produzca el desplazamiento de este eje. Los resortes o estos espirales, el objetivo que tienen es detener la aguja en el punto que se debe tener para poder realizar la medición en función de ese par motor y luego regresar la aguja al punto cero. Hay otros elementos que tienen estos instrumentos, como ser los que proporcionan la amortiguación para que el tiempo de respuesta del instrumento no sea tan elevado, y esa amortiguación se puede dar a través de una cámara de aire, como la que tienen aquí indicada, o la tienen aquí indicada, o bien esa amortiguación se puede hacer a través de corrientes parásitas de foco. Los instrumentos estos de inducción, que recién les comenté que ya no se utilizan, es muy común que tuviesen ese tipo de amortiguamiento de freno a través de las corrientes parásitas. Los instrumentos también tienen una serie de datos o de información para quien los va a utilizar. Desde información general, que tiene que ver con la marca de la fábrica, el número de serie, el año de fabricación, como la simbología correspondiente al uso de cada uno de ellos, para que el error que se vaya a cometer a la medición, en el proceso de medición sea el mínimo posible, y se descarten algunos de los errores que nosotros recién estuvimos comentando. Entonces, podemos encontrarnos de información desde el sistema motor, sistema de corriente, la clase, la posición de trabajo, tensión de prueba. Y son estos parámetros que acá tienen ejemplificados. Fíjense, los tres primeros nos están dando una idea de lo que es la posición de trabajo de ese instrumento. Si tiene que estar de manera vertical, horizontal o inclinada. Si está inclinada, en general esta información viene acompañada del ángulo, ¿no?, de inclinación que tiene que tener el instrumento para poder realizar la medición. Los tipos de corriente con las cuales ese instrumento puede trabajar. Corrientes continuas, corrientes alternadas, o bien un instrumento que pueda hacer mediciones con los dos tipos de corriente. El tipo de sistema motor, hierro móvil, electrodinámico, bobina móvil, de resonancia. Para sistemas trifásicos, la clase, ya lo estuvimos analizando y viendo, y acá, esto es lo que nos indica en ese último punto que hablamos de la tensión de ensayo. ¿Qué es la tensión de ensayo? La tensión de ensayo es la tensión que puede soportar el instrumento sin producir una descarga hacia el exterior. En este caso, está indicada, y vienen indicada, o a través de un pentágono, como está acá, o a través de una estrella. Y adentro de ese pentágono, o adentro de esa estrella, viene indicado un número. Ese número significa cuántos kilovolt puede soportar el instrumento sin que produzca una descarga hacia el exterior. Pero un ejemplo como ese que tienen indicado, ese instrumento estaría indicando que puede soportar hasta 2 kV sin que se produzca una descarga exterior. Que no quiere decir que esa sea la tensión con la cual puede funcionar o lo podemos conectar a un instrumento. Eso es simplemente una tensión de prueba, una tensión de ensayo. También es una tensión que puede soportar. Por ejemplo, a lo mejor tenemos un instrumento que es para medir valores de baja tensión, 220 volt o 380 volt, y ahí sí nos vamos a encontrar con tensiones de ensayo de 2 kV. Pero no quiere decir que ese instrumento lo podemos conectar para medir una tensión de 2 kV. Sería como el factor de seguridad, digamos, de ese instrumento. Podemos decir que sí, Diego, podemos decir que sí, que sería como un factor de seguridad que nosotros le ponemos por si pasara algo, quien lo opera no quede expuesto a algún tipo de riesgo. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos las mediciones, cómo conectamos nuestros instrumentos para hacer las mediciones más comunes. Estuvimos hablando de distintos tipos de funcionamiento y demás que podíamos
utilizarlos como amperímetros o como voltímetros. Ahora ya vamos a ver específicamente si los utilizamos como amperímetros, como voltímetros, como watímetros, cómo los conectamos a nuestros circuitos. En esta primera presentación que tienen acá, tiene que ver en lo que es cómo vamos a hacer la medición de corrientes y cómo lo conectamos a esos instrumentos en nuestro circuito. El amperímetro se conecta en serie con el circuito, es decir, que debemos intercalarlo en el circuito, como allí lo tienen indicado. Nosotros tendríamos las bobinas de nuestro circuito, acá estaría la conexión de una bobina, y acá estaría la conexión de la terminación de esa bobina, y atravesaría esta corriente dentro de nuestro circuito. Como lo que nosotros tratamos es que se produzca la menor caída de tensión posible para no afectar el funcionamiento del resto del circuito, la característica que ya mencionamos tiene que tener es un instrumento donde esa bobina tenga una muy baja impedancia. O sea que esta RA que está acá indicada debe ser lo más baja posible. Acá tienen un ejemplo de un instrumento de cuadro para medir corrientes. Si nosotros utilizáramos este instrumento, tendríamos que abrir el circuito, conectar uno de los bornes, y uno de los bornes a la entrada del instrumento y otro a la salida del instrumento. Fíjense, acá en la parte inferior del instrumento están indicados toda esta simbología que recién mencionábamos, que es la que nos va a estar dando información sobre el instrumento que estamos utilizando. Esto que tienen aquí abajo es un elemento muy utilizado en la industria eléctrica para realizar mediciones de corriente. Sirve para realizar mediciones de corriente y mediciones de tensión, y nosotros la denominamos pinza bola amperométrica. La gran utilidad es para medir corrientes, y nos está dando esa utilidad, ya que nosotros con este instrumento no necesitamos estar intercalando y cortando el circuito para poner nuestro elemento de medición. Simplemente con abrazar el conductor de nuestro circuito dentro de esta pinza, nosotros podemos hacer una medición de la magnitud de corriente. Este pulsador que está acá, cuando nosotros lo presionamos, se abren estas dos pinzas y podemos introducir el cable sobre el cual nosotros queremos realizar la medición de la corriente que está circulando. Es muy importante, si nosotros hiciéramos una medición en un circuito como este que es monofásico, que solamente introduzcamos uno de los cables. Si nosotros introdujéramos los dos cables, como en uno hay una corriente que entra y en otro una corriente que sale, los campos que generan los dos se anulan entre sí, por lo tanto la lectura sería cero, ya que es la misma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer siempre es abrazar uno de los campos. Cuando el alcance en la medición de nuestro instrumento no sea suficiente debido a que la corriente que circula tiene un valor más grande, lo que debemos hacer es conectar una resistencia de valor conocido, que se denominan resistencias Shunt, para derivar parte de la corriente y que parte de la corriente no pase por mi amperímetro. Entonces, como el valor de la resistencia es conocido, sabemos cuál va a ser el valor de la corriente que se va a derivar. Entonces, al valor de la corriente que se deriva, que es conocido, le adicionamos el valor de la medición ya dentro de rango de nuestro instrumento de medición. Entonces, mediante esta maniobra, podemos ampliar el rango de medición de mi amperímetro. Para el caso que las corrientes ya sean muy elevadas y esas corrientes sean peligrosas, si nosotros tenemos que tomar lecturas de corrientes de más de 100 amperes, estar manipulando un instrumento sobre el cual está circulando esa corriente puede ser muy peligroso. Entonces se utilizan transformadores, que son elementos que me reducen o me toman ese valor de corriente y me lo reducen a un valor seguro. Me lo reducen a través de una relación de transformación, como la que tienen indicada acá en la parte inferior. Entonces, a través de esa relación de transformación, nosotros podemos afectarlo al valor de la lectura y encontrar el valor real. Esa corriente secundaria reducida que nosotros tenemos, normalmente es a 5 amperes. Entonces nos vamos a encontrar con transformadores que tienen presentado una relación, por ejemplo, 200/5. Significa que cuando en el primario, que lo tenemos representado acá como entre los puntos K y L, circulen 200 amperes,
por el secundario me van a circular 5. Si por acá circulan menos de 200, bueno, acá me circularán menos de 5. Entonces, al valor que nosotros tomemos de lectura, lo afectamos de la relación de transformación y vamos a conocer el valor de la corriente que está circulando por mi circuito y lo vamos a conocer de manera segura. En cuanto a la medición de tensiones, a diferencia de las mediciones de corriente, la forma en la cual nosotros conectamos los instrumentos ahora es en paralelo. Ahí tienen un ejemplo de un instrumento también de cuadro para medir tensiones. En la parte inferior, fíjense que tiene indicado los datos con respecto al principio de funcionamiento, clase, tensión de aislación y demás. Los conectamos en paralelo. Estos instrumentos, la bobina ahora, a diferencia de los amperímetros, la bobina tenía una impedancia muy alta. Entonces la corriente que se termina derivando es muy baja. Es solamente la necesaria para que funcione el instrumento de medición. El resto de la corriente va a estar circulando y va a estar alimentando la carga del circuito. Si necesitamos ampliar el rango de medición del instrumento, ahora a la resistencia Joule, en vez de colocarla en paralelo como era en el caso anterior, lo que hacemos es colocarla en serie. Lo que buscamos es que esa resistencia Joule produzca una caída de tensión, de manera que ese valor de caída de tensión es conocida, ya que nosotros conocemos el valor de la resistencia. Hacemos la medición de ahora ya de un parámetro de tensión dentro de nuestro rango de medición y le agregamos el valor de la tensión conocida. Entonces de esa manera también, de manera bastante simple, podemos ampliar el rango de medición. Obviamente que estamos hablando de magnitudes de tensión en el nivel de baja tensión. Si ya tengo que hacer mediciones en el nivel de media tensión, ya eso por una cuestión de seguridad no lo puedo hacer mediante cualquier método directo. Tengo que valerme también de métodos indirectos y utilizar transformadores de medición. Estos transformadores de medición, como este que tienen indicado acá en la parte inferior, son los que se utilizan. Voy a tener un primario, donde voy a estar midiendo el valor de la tensión del circuito, y voy a tener un secundario con un valor de tensión reducido en función de la relación de transformación. En general, no en general, sino está normado que la tensión que voy a tener en mi secundario es de 110 volt. Y sobre esos 110 volt realizamos la medición. Si es un transformador del nivel de media tensión, supónganse de 13.200, significa que en el primario yo voy a tener 13.200, o sea que U1 va a ser de 13.200, mientras que U2 va a ser de 110 volts. La relación entre esas dos magnitudes me da el valor de M, de mi relación de transformación. Entonces a la lectura que yo tenga en el voltímetro, la multiplico por M y encontraré el valor de mi tensión primaria. Profe, ¿puede repetir cómo funcionan los transformadores de tensión? Que no me quedó muy claro. Por supuesto. El transformador de tensión lo que hace, o sea, a ver, ya vamos a ver, Candela, cuando estudiemos transformadores, el funcionamiento o el principio de este tipo de máquinas. Lo que nosotros tenemos en los transformadores es un primario y un secundario, y ese primario o ese secundario, dependiendo de lo que nosotros deseemos medir, le podemos aplicar distintos valores de tensión. Entonces, en este caso, yo en el primario, que es acá esta bobina que la tenemos conectada entre los puntos U y B, fíjense, como está midiendo tensión, se coloca en paralelo. En el caso anterior del trafo de corriente se colocaba en serie. Acá se coloca en paralelo. Esta bobina, fíjense, está conectada en paralelo con respecto a la fase neutro de ese consumo. Entonces yo acá voy a tener aplicado 13.200 volts. Esos 13.200 volts es U1, es la tensión primaria. En el secundario, esto está construido para que en el secundario, cuando acá se apliquen 13.200 volts, a través de la inducción electromagnética que se da por el núcleo que tiene ese elemento, esa máquina, que vuelvo a decirles, ténganme paciencia, ya vamos a analizar cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento. Todo esto tiene que ver con la ley de electromagnetismo de Faraday-Lenz. Entonces, se produce una excitación y una inducción de fuerza electromotriz que hace que en el secundario aparezca una tensión.
Esa tensión, para este caso, cuando tengamos los 13.200, va a ser de 110 volts. Entonces, U sub 2 va a ser igual a 110 volts. La relación entre los 13.200 y los 110 me dan M, que es la relación de transformación. Entonces, cuando yo hago una lectura, si no son los 13.200 volts que tengo aplicados, seguramente en el secundario la tensión de salida va a ser menos de 110. Va a ser X valor. A ese X valor, si yo lo multiplico por M, que es la relación de transformación, me va a estar dando el valor de la tensión en el primario. Acá, Gracias. ¿se entendió, Candela? Más o menos, por lo menos. Sí, sí, gracias. Ya lo mismo, cuando veamos después el funcionamiento de los transformadores y demás, vamos a poder comprender un poquito más por qué se produce la inducción y todo lo demás. Pero eso va a venir bastante más adelante. Tomás me pregunta, ¿cómo se calcula M? M se determina dependiendo de cada transformador, Tomás, de los parámetros que tenga en el primario que nosotros querramos medir. En el secundario siempre va a ser 110, pero en el primario podemos tener 13.200, podemos tener 33.000, podemos tener 66.000, podemos tener 132.000, podemos tener 500.000. Entonces, dependiendo de cada uno de los transformadores que nosotros utilicemos o necesitemos para tomar una medición de tensión, bueno, va a ir cambiando esta relación de transformación. Lo mismo pasaba con los de corriente. ¿Está bien, Tomás? Bien, pasemos a otra medición. Teníamos corrientes, teníamos tensiones, vamos a potencias. Cuando nosotros vamos a conectar instrumentos para medir potencia, yo recién les dije que se utilizan mucho los instrumentos electrodinámicos. Básicamente yo necesito hacer una doble conexión para esas dos bobinas. Por una bobina necesito que pase una magnitud proporcional a la corriente que circula por el circuito, y por otra bobina necesito que pase una corriente que sea proporcional a la tensión aplicada al circuito. Es decir, que una de las bobinas de ese instrumento la voy a conectar en serie y la otra la voy a conectar en paralelo. La bobina en serie va a ser la que tiene representada, en este caso, con estos dos puntos de conexión del instrumento. Mientras que la bobina que se conecta en paralelo es la que tienen representada con esta conexión que tienen. Entonces tengo una bobina conectada en paralelo y una bobina conectada en serie. Es decir que este instrumento necesita una doble conexión. Una parte del instrumento se conecta en serie y una parte se conecta en paralelo. Entonces nosotros tenemos la generación de un campo proporcional a la corriente y de un campo proporcional a la tensión. La interacción de ellos me da el valor de la potencia que está consumiendo este circuito. Esto es válido para los batímetros, en este caso, que miden potencia. Y bueno, ya como vamos a ver que en la parte de alterna aparecen otras potencias, por ejemplo las potencias reactivas, o la potencia aparente, vamos a ver que son instrumentos que se conectan de la misma manera, lo único que cambia es la escala que se utiliza. Entonces, para potencias activas, son estos que tienen presentados ahí, vale el principio de funcionamiento y la forma de conexión para instrumentos para medir potencias reactivas y para medir potencias activas. Otros instrumentos son los frecuencímetros, los mencionamos, fíjense acá, yo les decía que es muy acotada la escala que tiene el frecuencímetro de lengüetas vibrantes. Fíjense, 50 ciclos, tengo -3, +3. Es muy acotado, porque siempre la frecuencia está en el orden de los 50 ciclos. Estos instrumentos se conectan en paralelo, de la misma manera que se conectan los voltímetros. Y acá tienen dos ejemplos de frecuencímetros, no con el principio de funcionamiento de resonancia, sino con el principio de funcionamiento de inducción. Es similar al funcionamiento de los instrumentos de hierro móvil. Medición del factor de potencia. Vamos a estudiar lo que es el factor de potencia. Por ahora no nos vamos a adentrar en definir y estudiar, y bueno, simplemente tómenmelo como lo que es. El factor de potencia es una medida que nosotros hacemos en nuestras redes para indicar la eficiencia con la cual consumimos energía. Ese factor de potencia también, la lectura, depende de la corriente y de la tensión, por eso que se lo conecta de la misma manera que un batímetro. Con una parte que se la conecta en serie y con otra parte
y se la conecta en paralelo. Y acá tienen una serie de instrumentos que podemos utilizar o utilizamos, algunos con mayor frecuencia, otros con menor frecuencia, en nuestras actividades de la industria eléctrica. El multímetro, que quizás muchos de ustedes lo conozcan, lo hayan utilizado, me sirve para medir tensiones, corrientes, continuidad de un circuito, puedo medir resistencias, tiene muchas utilidades. Los ómetros son instrumentos ya más precisos y sirven para determinar la resistencia de algún circuito, de algún conductor, de algún elemento. El barímetro es un instrumento, como recién les decía, para medir potencias reactivas. Ya vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que son esas potencias reactivas que aparecen con la corriente alterna. El telurímetro es un instrumento realmente muy utilizado. Sirve para medir valores de puesta a tierra. Si nosotros, ya la clase que viene vamos a estar estudiando lo que es una puesta a tierra, lo que es una jabalina o un electrodo de puesta a tierra. Muchas veces nosotros para certificar estos valores lo que necesitamos hacer es mediciones, y recién se los comenté. Esas mediciones las hacemos a través, o con estos instrumentos. Estos instrumentos me permiten medir cuántos ohms de puesta a tierra tiene una malla de puesta a tierra o una jabalina de puesta a tierra. Los analizadores de redes son instrumentos que vinieron a reemplazar los viejos osciloscopios, me sirven para hacer un análisis del comportamiento de las ondas que están presentes dentro de una red eléctrica. Puedo analizar el comportamiento de la onda, puedo analizar las interrupciones que puede tener el circuito eléctrico, puedo analizar si hubo algún pico, algún hueco de tensión. O sea, podemos hacer un estudio muy avanzado y desarrollado del comportamiento de las ondas de corriente, de tensión de mi circuito. Las cámaras termográficas también se las utiliza. Una cámara termográfica sirve para poder determinar puntos calientes de un circuito eléctrico, la podemos utilizar también en alguna cuestión mecánica. En definitiva, lo que me sirve es para determinar las variaciones de temperatura que hay, o los valores de temperatura que hay en un circuito. Cuando nosotros tenemos un conductor que está trabajando con una corriente mayor a la corriente que debería trabajar, los valores de temperatura se incrementan, o cuando tenemos una llave o un contacto que no está funcionando de la manera correcta, no hace buen contacto o demás, ahí genera un punto de temperatura. Entonces nosotros con este elemento podemos hacer un mantenimiento predictivo o detectar algún punto caliente y realizar la acción correctiva antes que se produzca una falla y una destrucción de algún elemento. Acá tienen un ejemplo de un instrumento de tablero con, bueno, ya lo estuvimos hablando, las indicaciones, desde las corrientes que utiliza, principio de funcionamiento, clase, posición de trabajo, tensión de aislación, el rango de medición de este instrumento con la correspondiente escala, y acá al último hay un instrumento que lo solíamos utilizar cuando íbamos al laboratorio, pero bueno, lo he dejado porque acá me muestran de manera bastante clara cómo un batímetro necesita una doble conexión. Una parte donde nosotros conectamos en serie al circuito, que es la que denominamos conexión amperométrica, y una parte donde nosotros los conectamos en paralelo al circuito, que es la conexión voltímetro. De manera de tener o alimentar a uno de los bobinados conectándolo en serie con el circuito, y al otro de los bobinados conectándolo en paralelo. En este caso, hay un borne común para la corriente, y dos bornes dependiendo de los valores de corriente que circulan. Y pasa lo mismo con la parte voltimétrica, con un borne común, y la posibilidad de aplicarle 3 valores de tensión distintas para distintos tipos de medidas. Hay una escala de conversión, y acá dice, fíjense, espejo, porque acá bueno, no está dibujada la aguja. Este espejo que está acá indicado tiene el objetivo de corregir o eliminar ese error de paralaje que veíamos hace un rato. El tornillo de puesta a cero es un elemento que va a colocar también para corregir si por varias mediciones después el desplazamiento o la retracción hace que el punto no vuelva a cero, para volver la aguja al punto inicial. Y acá hay una tabla de resumen sobre
los distintos instrumentos que nosotros estuvimos presentando hoy, que son los que más vamos a utilizar o más vamos a mencionar en nuestros circuitos de análisis, unidades, conexionados, utilización y la magnitud que mide cada uno de ellos. Y con esto he concluido con lo que es este repaso, esta forma que nosotros tenemos de estudiar, de utilizar y de ver todos los instrumentos para medir distintas magnitudes eléctricas. ¿Preguntas, consultas, algo que no les haya quedado claro y quieren que repasemos? Con mucho gusto. Una consulta, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José. ¿Cómo le va? Una consulta. Primero, cuando explicó lo de la pinza voltamperométrica, esta mide tanto corriente como tensiones, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces usted explicaba que justamente dependiendo de lo que nosotros queremos medir, la bobina va a tener tanto una impedancia muy alta o una impedancia muy baja. Entonces, sí, señor. Si justamente ese elemento mide esas dos, tanto la corriente como la tensión, ¿cómo es que varía la bobina para justamente medir lo que queremos? Este es un dispositivo, José, que no utiliza el principio de funcionamiento de una bobina. Es un instrumento en donde voy a volverme a esa imagen para poder ser un poco más certero en la explicación. Acá estoy. Fíjate, cuando nosotros vamos a medir corrientes con este instrumento, lo que hacemos es intercalar el conductor dentro de estas dos pinzas. Esa corriente al circular, lo que va a producir es un campo magnético, y ese campo magnético se va a inducir dentro del núcleo que está contenido dentro de estas pinzas. Si vos tenés la posibilidad y podés abrir y ver personalmente una de estas pinzas, cuando vos abras esta pinza, vas a ver que dentro de estos elementos está contenido una serie de chapas como si fuese el núcleo magnético de un transformador. Entonces, vos lo que haces es que ese campo electromagnético generado por la corriente que vos quieras medir se traduzca en una medición. Y así medimos una corriente. ¿Está claro, José? Sí, profe, pensé que, bueno, no entendía el funcionamiento del... Eso es corriente, eso es corriente. Si quiero medir una tensión, no hago esto. Si yo quiero medir una tensión, si vos te fijas acá hay dos puntos de conexión. ¿Lo ves? Lo que voy a hacer, en esos dos puntos, conectar dos electrodos, dos pinzas, dos puntas de prueba, y esas puntas de prueba las voy a poner en paralelo a los bornes de la tensión que yo quiera medir. Sería un voltímetro normal. Sería un multímetro normal. Listo. No entendía justamente cómo es que, por así decirlo, medía las dos tensiones, la tensión o la corriente y cambiaba la bobina, me explicaba, trataba de... No. Pero está bien, listo, profe. Sí, obviamente que para cambiar de una medición a otra yo tengo que modificar acá en este selector para que el indicador en el display me indique corriente o me indique tensión. Pero es todo electrónico. Bien, profe, gracias. No hay bobinas. Profe, sería como el proceso, que necesita, para explicarme, porque usualmente los instrumentos para medir corriente necesita excitar, digamos, el instrumento, la bobina y medir la corriente y todo lo demás. Ahora, en este caso, la que excita es la corriente, y con eso es como tener lo que tiene el instrumento adentro de la bobina, la saca afuera en el borde de las pinzas, digamos. La bobina está puesta ahí, digamos. Claro, digamos, Diego, para, asemejar una cuestión a lo que vos estás, interpreto que me estás tratando de decir, digamos que sí. O sea, acá no hay bobina, lo que yo tengo ahora es un núcleo donde induzco una fuerza electromotriz. Claro. Sí, o sea, es eso, es sacar el transformador que está dentro, todo el mecanismo que está dentro del equipo. Tal cual. Ponerlo afuera. Es para que yo no tenga que interrumpir el circuito, sino lo que hago ahora es, yo con el circuito abrazo a la corriente. Claro. Abrazo, y ese campo que me genera esa corriente que está pasando por acá,
se me induce aquí, entonces ese valor del flujo que está inducido, después lo traduzco a través de esta cuestión electrónica que tiene el equipo, a un valor, a una señal, y me representa cuál es la corriente que produjo ese flujo magnético. Profe, y esos instrumentos, por lo que veo, o sea, ya por lo que era tecnología y todo lo demás, son instrumentos que no tienen un gran error, digamos, comparar con un tester que antes se medía, tenés que interrumpir, o son instrumentos que siguen teniendo por el tipo de medición un Diego, alto error, digamos. Hay de todo, hay de todo. Depende de lo que estés dispuesto a pagar. El chino te fabrica desde instrumentos que valen 2,50 hasta instrumentos que son muy, muy caros. Entonces, te vas a encontrar con pinzas bola amperométrica que son muy buenas, que el error que vas a tener es muy bajo, y te vas a encontrar con pinzas que son muy malas. Pero a ver, entendámonos. Si yo doto a una de las gentes que tengo en una cuadrilla de redes, que están trabajando en la calle, y que los mando a que se suban en una escalera y me tomen la corriente de salida de un transformador de una estación, de una subestación de distribución, no tiene sentido que yo les compre una pinza que valga $5.000. Porque en cuanto se les cayó de la escalera, los mato, los pongo en fila y los mato uno por uno. ¿Me explico? O sea, porque lo que yo necesito es tener una referencia de la corriente. Si me mide 1 amper más, 1 amper menos, no me cambia en el análisis que yo tengo que hacer de la corriente que me está entregando ese transformador. Entonces, a lo mejor con una pinza de una calidad normal, que la puedo tener yo acá en mi casa, de uso doméstico y demás, es suficiente. Pero sí es cierto, yo tengo distintas calidades. Y eso va a depender de, a ver, ¿para qué la necesito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y es lo que hablamos ya hoy casi toda la clase. En mi proceso de medición siempre está el error. Entonces, a ver, ese error, ¿para mí qué es lo aceptable? Si para mí es inaceptable un error alto, tiene que ser muy acotado, y bueno, tengo que estar dispuesto a utilizar un elemento que tiene un costo muy alto. Seguramente será un costo muy alto, la manipulación de ese instrumento hay que tratarlo con mucha delicadeza, no podemos estar poniéndolo en un vehículo, tirándolo en la caja de la camioneta, no puedo usar ese instrumento en la calle. Entonces, como todo, Diego, dependiendo para qué lo necesitemos, bueno, vamos a encontrar en el mercado hoy día una gama bastante amplia de cosas. Por acá de mi casa tengo una que bueno, no es de una calidad muy alta, pero simplemente me sirve para tomar referencias a mí si quiero que en casa hacer algún tipo de medición. Ahora, si ya voy a mi trabajo y demás, utilizo algunas de las que tengo disponibles que son bastante más precisas. ¿Se entiende, Diego? Sí, profe. Sí. Está claro. Gracias. Profe, ¿para qué servía el telurímetro? El telurímetro sirve para medir valores de puesta a tierra. Cuando, a ver, vos en tu casa, en el pilar, tenés una puesta a tierra que sirve para que todo tu circuito que vos tenés se pueda poner a referencia de potencial. Lo vamos a estar viendo en la clase que viene, cuál es la importancia de tener un valor de puesta a tierra bajo. Además, las normas te obligan a que vos tengas un valor de puesta a tierra determinado, dependiendo de la instalación. Ese valor de puesta a tierra se mide en ohm. Entonces, el telurímetro lo que hace es medirte cuánto tiene tu sistema de puesta a tierra en ohm. Entonces vos con eso podés ver si estás cumpliendo la norma o no estás cumpliendo la norma. Entonces muchas veces te piden, tanto la gente de higiene y seguridad de la empresa, o bien, en el caso que vos hagas un seguro de las instalaciones que tenés, el seguro te pide una certificación de cuáles son los valores de puesta a tierra para asegurarse que tu sistema tiene las protecciones adecuadas y cumple con la normativa vigente. El telurímetro utiliza un método que es el método de las 3 jabalinas, en donde lo que hace es inyectar
una determinada tensión, lo que se utiliza son unas pilas, o sea que es una tensión que no es peligrosa, por supuesto, ni mucho menos, simplemente es una tensión para hacer circular una corriente y tomar, en función de esa corriente que está circulando, los valores de resistencia. Utilizando la ley de Ohm, simplemente eso. Sí. Listo, profe, gracias. Profe, la puesta a tierra sería una protección a las personas o al circuito ante una posible descarga, digo. Yo diría que sí, es más apuntada hacia la persona. Es apuntada hacia la persona. Por norma, todos los elementos metálicos de una instalación eléctrica no sometidos a tensión tienen que estar puestos a tierra. Ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? La heladera. De la heladera yo tengo la carcasa, es un elemento metálico, no está sometido a tensión. Bueno, ahora viene un montón plástica, pero la carcasa. O la estructura de la heladera. El motor, la parte exterior de la carcasa es de fundición. Lo que tiene adentro, que está sometido a tensión, son las bobinas. Entonces, la carcasa es un elemento metálico que no está sometido a tensión. Entonces, todos esos elementos metálicos que componen ese equipo, estamos hablando de la heladera, todos los elementos metálicos que componen ese equipo, que no estén sometidos a tensión, tienen que estar puestos a tierra. Entonces, si alguno de los elementos eléctricos que están sometidos a tensión tienen una falla de aislación, esa descarga que se produce va a tierra. Entonces, como la descarga se produce y va a tierra, significa que si yo me acerco y toco la heladera, esa descarga está vinculada a tierra. No quiere decir que a mí no me agarre la tensión. Pero a ver, obviamente que el sistema de puesta a tierra va asociado a una protección, que la vamos a estudiar en la clase que viene, que es la protección diferencial. La protección diferencial sirve para proteger a las personas, y lo que hace esa protección es, miren, está así mirando el circuito a ver dónde se produce o dónde hay una corriente que se vaya a tierra. Cuando esa protección ve que hay una corriente que se va a tierra, actúa y corta el circuito. Entonces, ¿no se le dice salvavita, eso, profe, algo así? Eso, sí, nosotros normalmente, coloquialmente lo llamamos salvavita. O salvavita porque viene del italiano, pero salvavida. En realidad, la definición técnica es protección diferencial. Entonces, lo que hace la puesta a tierra es el elemento que hace que esa corriente de falla, cuando se produce la falla de aislación, en vez de descargarse por la persona que va a ir a agarrar la puerta de la heladera para abrirla, cuando se produce la descarga, entonces la protección diferencial la ve. Si yo no tengo mi sistema de puesta a tierra, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo la va a ver la protección diferencial? Cuando nosotros vayamos descalzos a abrir la puerta de la heladera. Cuando fuimos descalzos en verano, porque venimos muertos de calor, recién salimos de la pileta, y abrimos la puerta de la heladera para sacar una cerveza fresquita, de ahí una falla, nos vamos a enterar que hay una falla, porque no tenemos nuestro sistema de puesta a tierra. La protección diferencial va a actuar igual. O sea, la protección diferencial actúa con o sin puesta a tierra, pero el objetivo es que la descarga sea por la puesta a tierra y no por nosotros. Vamos a estar hablando de la clase que nosotros somos la puesta a tierra, profe. Si no la tenemos, sí, vamos a terminar siendo nosotros el elemento que deriva. A ver, supónganse que la heladera está puesta sobre algo que está aislada de tierra. Y tenemos nuestra protección diferencial, aparte, ¿no? O sea que, por ahora, miren, hoy, una semana más, tienen la licencia de que si en sus casas la instalación no está muy bien, bueno, como son ignorantes y no conocen, se los perdono. A partir de la semana que viene van a conocer y van a saber. Entonces ya no se los perdono más. Si llegan a tener un accidente eléctrico, van a ser responsables, porque van a saber las medidas que ustedes tienen que tomar. Y miren, la cantidad de accidentes o incidentes eléctricos que hay, ustedes no tienen idea. Lo que pasa es que no hay una estadística seria con esos accidentes o incidentes eléctricos que hay.
nosotros a la electricidad no la respetamos. Somos mucho más respetuosos de otros elementos peligrosos, como es el gas. Y fíjense, al gas, ustedes saben que el gas es inoloro. Le ponen un aditivo para que nosotros lo podamos percibir. La electricidad, nosotros no la vemos y la sentimos cuando ya es tarde, cuando entramos en contacto con la electricidad. Entonces no es broma la electricidad. La electricidad mata. Y yo les aseguro que si ustedes después, el día de mañana, porque a ver, nosotros ya somos grandes, por lo menos yo soy grandote, y si me pasa algo soy totalmente responsable y me la tendré que bancar. Pero si después, por no tener una protección diferencial, hay accidentes y se nos muere una criatura, porque ellos no tienen conciencia, no hay tiempo que podamos perdonarnos semejante cosa. Entonces, nosotros no podemos en nuestras instalaciones no tener una protección diferencial. No podemos. Podemos, si es una instalación que nos cuesta mucho y más, podemos acordar que después adicionamos nuestro sistema de puesta a tierra. Hoy día, por norma, una instalación nueva tiene que tener protección diferencial, protección termomagnética y sistema de puesta a tierra. Pero si yo no tengo un sistema de puesta a tierra, tengo que tener una protección diferencial igual. Por lo menos, para que lo único que yo sienta es una descarga y ahí quede la historia. Bruno, estabas levantando la mano. Sí, dos consultas. Si usted tiene un disyuntor, por ejemplo, en una instalación industrial que maneja señales electrónicas, estoy manejando un disyuntor de 300 mA. Sé que ahí, sí o sí, en esa base, necesito ponerle puesta a tierra. Ahora, si yo no tuviese señales electrónicas y trabajo con un disyuntor de 30 mA, no haría falta poner puesta a tierra. A ver, si vos tenés un disyuntor de 300 mA, Bruno, el disyuntor de 300 mA, va a seguir, te va a proteger a la persona, porque el disyuntor siempre el objetivo que tiene es proteger a la persona. Lo que pasa que la corriente que va a permitir que se derive a tierra va a ser mayor que la de un disyuntor de 30 mA. Es decir, que antes de actuar va a permitir que haya una circulación de hasta 300 mA. Suponete que vos tenés una pérdida o una descarga de 200 mA. Sí. 200 mA son 0,2 amperes y 30 mA son 0,03 amperes, ¿correcto? Si yo tengo un disyuntor de 30 mA significa que tengo menos tolerancia a diferencias. Si vos tenés una tolerancia de... ¿Cuál tiene más tolerancia o menos tolerancia? ¿El de 200 o el de 300? La de 30 mA. ¿Tiene que más o menos? No, menos tolerancia. Por eso tiene menos tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Claro, lo que la hace más segura. No. Porque el de 300, Bruno, lo que hace es actuar en un tiempo menor que el de 30. Pero ¿y ese dato dónde está? No está. Ese dato lo tiene el fabricante en las curvas de disparo. El de 300 va a disparar más rápido que el de 30. Eso sería así, a ver, corríjame. Sí. Lo que ve el disyuntor, lo que va a ver es una variación el disyuntor lo que ve es una variación de corriente. O sea, cuando ve una diferencia entre lo que entra y lo que sale superior, por ejemplo, en el caso de 30 mA a 0,03 amperes, tac, salta. Sí, señor. Ahora, el de 300 mA va a dejar pasar, va a dejar ver hasta una variación de 0,3 amperes. Sí, señor. Y usted me está diciendo que te va a pegar una patada más fuerte, pero va a cortar más rápido. Sí, señor. Acordate lo que vimos, lo que estuvimos hablando en la clase pasada. El daño tiene que ver con, no solo con la dosis, sino con el tiempo de exposición.
Cuando nosotros estamos expuestos a un agente peligroso, nosotros evaluamos no solamente la dosis a la cual quedamos expuestos y puede ser dañina, sino que va a depender del tiempo de exposición nuestro a esa dosis. Entonces, yo puedo quedar expuesto a una mayor corriente, pero durante un tiempo menor, para que a mí no me produzca un daño. Lo mismo pasa, a ver si te lo puedo llevar un ejemplo, Bruno, más tangible. Bueno, entonces lo tengo que mirar en términos de energía. O sea, ¿cuál de los dos me hace pasar menos cantidad de energía? Bueno, podrían verlo desde este punto de vista. Con respecto al tiempo, habría que analizar con respecto a los tiempos de corte cuál de los dos, Bruno. No te lo podría decir ahora cuál de los dos. Seguramente van a ser bastante parecidos los dos valores de energía de los dos equipos, porque uno tiene más corriente, pero en un menor tiempo. ¿Y qué se recomienda? ¿Que el valor sea más alto pero menor el tiempo? No, lo que se recomienda, a ver, lo que se recomienda es utilizar el de 30 mA. Siempre utilizar el de 30 mA. Cuando utilizas el de 3... instalación industrial. Sí. O sea que si yo tengo una instalación industrial y tengo disyuntores de 30 mA, no me tengo que preocupar con tener puesta a tierra. Ahora. No. La puesta a tierra, Bruno, va siempre. Dan de la mano. Claro. Olvídate. La puesta a tierra va siempre. Tengas la instalación que vos tengas. La puesta a tierra va siempre. No es que te podés, por tener un disyuntor, vos te podés olvidar del sistema de puesta a tierra. No. La puesta a tierra es un sistema de protección pasivo. El disyuntor es un sistema, es una protección activa. Entonces las instalaciones tienen que tener el sistema de protección pasivo y el sistema de protección activa. Porque lo que yo tengo que lograr es que a la persona nunca se le produzca una descarga. Que la descarga se produzca sobre el sistema de puesta a tierra y que el disyuntor ahí la vea y abra. Para que yo vaya y la busque con mi gente de mantenimiento y la corrija. Lo que pasa que cuando estamos en determinados procesos industriales, hay veces que necesitamos, por el funcionamiento de los equipos que tengan, necesitamos disyuntores que permitan estas corrientes más altas. Claro, nosotros tenemos variadores de motor y los variadores, por ejemplo, hacía que los disyuntores de 30 mA saltaran a cada rato. Por eso te digo, dependiendo del... Lo cual no quiere decir, Bruno, que vos no tengas el sistema de puesta a tierra, lo tenés que tener siempre. Lo que pasa es que vos, por tu propio sistema de funcionamiento, mira, eso vos me lo comentabas, a mí me pasó una vez en una fábrica que reparaban transformadores, entonces cuando hacían uno de los ensayos de transformadores también, los de 30 se disparaban, había que poner de valor más elevados. Pero a ver, yo sigo teniendo mi sistema protegido. Lo que pasa es que a la persona la expongo, que en algún caso puede llegar a estar, digamos, frente a una circulación de corriente de hasta 300 mA o de más de 300 mA antes que actúe. Está bien, no le va a pasar nada porque el tiempo va a hacer que despeje la falla de manera muy rápida. Pero la expongo a la persona a eso. Entonces, es mejor exponerla a un valor menor de corriente que a ese. Entonces, si yo puedo elegir, elijo el de 30 mA. Pero debido al funcionamiento que vos tenés por tu propio proceso industrial, vos no podés utilizar el de 30, tenés que usar el de 300. Entonces, bueno, pero es por tu necesidad o por lo que te llevó tu proceso industrial. ¿Se entiende? O sea que una red domiciliaria es beneficio poner uno de 300 mA. No tiene sentido. Claro. Aparte, me parece también porque 30 mA es una corriente más allá del tiempo en que está expuesta, es seguro para el cuerpo, o sea, seguro entre comillas. Sí, dejar que te circulen 2 o 3 minutos 30 mA, Diego, y vas a ver cómo. Pero ahí un poco, ahí lo que usted decía, entre uno que salta más rápido, el de 300, prefiero que me dé 30 y no 300. Mira, Diego, yo prefiero que no me dé nada. Ni 30, ni 300, ni 5. Prefiero que esté el sistema de puesta a tierra y que se derive por el sistema de puesta a tierra.
y que la protección diferencial vea que hubo una derivación por el sistema de puesta a tierra, no por mí. Eso le iba a consultar, profe. O sea, yo tengo el concepto, no sé si lo tengo mal, pero tengo el concepto de que, supongamos que tengamos el disyuntor y tengamos una pérdida de 20.000 amperes. ¿No lo ve? ¿20.000 amperes? 20 miliamperes. Ah, 20.000 amperes, sí. Entonces, tu sistema de protección no lo ve. O sea, tu sistema de protección para él es normal, no ve una pérdida. Entonces, lo que logras con la puesta a tierra, digamos, pasiva, que sería la jabalina, es el famoso cable verde y amarillo, lo que logras es que el equipo que esté perdiendo, que tenga, se derive por eso, y entonces vengas de la pileta y toque la puerta de heladera, no deberías tener, eso es la duda que tengo, no deberías tener esa corriente, tocarla, o sea, por más que venga descalzo y todo lo demás. ¿Es así? Sí, digamos que es así. Lo que pasa es que cuando vos, a ver, si son 20 miliamperes lo que se están derivando, es porque la falla que vos la falla que tenés de aislación es muy, muy pequeña. Si vos ya después lo que haces es una derivación muy franca a tierra, seguramente esa aislación se va a terminar dañando y la corriente que va a circular va a ser mucho más alta. Entonces es muy difícil que se sigan manteniendo esos 20 miliamperes. Si esos 20 miliamperes después se mantienen en el tiempo, como la actuación es una relación también de la corriente y el tiempo, en algún momento tu protección diferencial va a actuar. Claro, sí, o sea, pasa, o sea, tengo casos que pasó que fue una pérdida y a medida que va pasando el tiempo pasa a ser corriente más alta y el disyuntor salta y no se entiende por qué, y a veces se soluciona con, no sé, con una puesta a tierra, pero terminás enmascarando la falla que después al tiempo te va a volver a saltar, digamos. Pero no solo eso, Diego, yo conozco casos que, bueno, como jode el diferencial que salta, lo anulan, no salta más y listo. Lo puentean. Lo arreglamos. Profesor, yo he tenido problemas con bomba, que por ejemplo me salta el guardamotor y resulta que la que me estaba jodiendo era la puesta a tierra. Y medio que me desorienta, porque en realidad el guardamotor es un motor trifásico que sale en las 3 fases del guardamotor al motor. Y habría que ver, Bruno, también cuando te salta el guardamotor y cuando vos le mejoraste el sistema de puesta a tierra, habría que ver cómo estaba la estabilidad de fases y la tensión que tenías aplicadas en el momento del arranque del motor. Tenía 3 bombas funcionando simultáneo y me salta porque la puesta a tierra estaba conectada. Yo se la desconecté, le desconecto la puesta a tierra y el guardamotor no saltó más. ¿Y cómo fue? Ahora yo digo, claro, tenía 3 bombas conectadas a una misma línea de un tablero. ¿Está bien? Las 3 bombas, eran 3 bombas. Una no me funciona, me salta el guardamotor. ¿Está? En una me salta. ¿Cómo lo soluciono? Sacando la puesta a tierra de ese motor. Eso puede pasar, a una pregunta, si las bombas están habría que verlo, sobre Bruno, una mesa de mano. Habría que verlo. Profe, no me podría ser animaría que hacer un análisis de eso. ¿Por qué? Habría que verlo. Podría ser que haya una pérdida y que ponele las bombas están arriba de algo de madera, ponele, entonces no va a la descarga si no tiene descarga a tierra. Entonces lo que hace él es sacar la descarga a tierra y no se va a la pérdida a ningún lado, pero si él toca le va a ir a él. Sí. Y va a hacer sí, no, pero lo que pasa es que, a ver, lo que plantea Bruno, nosotros vamos a ver la clase que viene lo que es un guardamotor. Vamos a echarlo un poquito. El guardamotor es como una llave, es como si fuese una llave termomagnética en su funcionamiento. Lo único que hace es permitir que en el instante de arranque circulen corrientes más altas. Entonces, el guardamotor no tiene por objetivo cortar un circuito o detener la marcha del motor por una corriente de falla a tierra. Obviamente, si es por un cortocircuito, sí, pero el guardamotor tiene por objetivo interrumpir o proteger al motor frente a sobrecargas, es decir, a corrientes estables por encima de las corrientes nominales.
Entonces, pero bueno, todo esto, no sé qué están acá en el WhatsApp, que están a las risas. Profe, o sea que si Solo salta... no lea, profe, solo no lea. Si salta el guardamotor, es problema del motor, no hay otro problema. No, mejor no lea porque no me va a retar. Escúchenme, miren, está buenísimo el tema de protección, pero bueno, a ver, estamos quemando todas las naves de lo que vamos a hablar la clase que viene. Aguantemos una semana más, así no perdemos la mística de lo que vamos a hablar la clase que viene, y la clase que viene hablamos más sobre protección. ¿Les parece? Profe, yo tengo una última pregunta que es muy sonsa todo el tema acá, pero me quería sacar la duda. Dale, el tema de la frecuencia que se utiliza acá en Argentina a diferencia con la de Brasil. Porque tengo entendido, en Argentina se utiliza la de 50 y en países en Europa también. Pero en Brasil se utiliza 60 y creo que en Estados Unidos también. ¿Eso en México va también. por el lado de normalización? En México también se utiliza 60. ¿Por qué sería eso? Te iba a hacer una broma, te iba a decir que los brasileños utilizan 60 porque son más agrandados que nosotros, son los más grandes. Pero, nada, tiene que ver con una cuestión de adopción nuestra. La frecuencia, en definitiva, tiene que ver con la velocidad de rotación de las máquinas generadoras. Ellas son las que imponen la frecuencia. Entonces nosotros tenemos normalizados la frecuencia nuestra de generación de la red es de 50 ciclos. Entonces, todas las máquinas, dependiendo de las piezas polares que tienen, ya cuando tuvimos máquinas sincrónicas lo vamos a ver, dependiendo de cómo son estas máquinas, tienen que girar a una determinada frecuencia, a una determinada velocidad constante para obtener los 50 ciclos. Pero eso es una cuestión que la hemos adoptado nosotros. No es que sea peor ni mejor 50 que 60. Hemos adoptado 50. Otros países han adoptado. Eso también va por tema de tecnología, creo yo, por el año. Tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y todo lo demás. Nosotros, creo que la clase pasada yo les comentaba, nosotros somos un país, chicos, que no solamente en lo que es la parte eléctrica, hasta si ustedes se fijan en la parte legal y demás, somos un país que hemos mirado siempre mucho a Europa, más que a nuestros hermanos del norte. Entonces, nosotros en la parte eléctrica, básicamente toda nuestra normativa, la madre de esa normativa son las normas BDE alemanas. Y nos fuimos siguiendo con todo eso. Después las IRAM se fueron desarrollando, se fueron mejorando, se fueron adaptando, pero tomamos ese modelo. Y allá está. Estados Unidos usa 60 y Europa usa 50. Exactamente. Hacen la diferencia. Chicos, ya van a ser las 11. Hoy se ha hecho muy larga y muy entretenida la clase, así que la verdad que les agradezco un montón. Se me pasó el tiempo volando. La clase que viene vamos a hablar de protecciones. Así vamos a hablar de puesta a tierra, vamos a hablar de corrientes de falla, vamos a hablar de termomagnéticas, de interruptores, curvas de disparo y demás. Es básicamente lo que estuvimos charlando en esta última horita de clase. Yo les voy a cargar... ¿Hay práctico de esto? Seguramente van a ser prácticos con el ingeniero Luna un poquito más adelante. Ustedes van a venir, yo voy a ir bastante adelante, porque tomo bastante distancia en el teórico para poder llegar con las múltiples unidades que contiene esta materia. Pero sí van a ser algunos prácticos respecto a las llaves termomagnéticas, a las curvas de elección de una y de otra. Van a estar haciendo algunos prácticos de esos. Les decía, les voy a cargar ahí junto con la grabación de la clase un pequeño apunte de lectura de todo lo que es protecciones, un resumen y demás, como para que lo tengan a mano y les sirva para hacer alguna lectura. ¿Está? Felices Pascuas, profe. Muchas gracias, profe. También, que tengan unas hermosas Pascuas en familia. Les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Felices Chao, profe, gracias. Chao, profe.